¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich. Lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca de los objetivos de la política económica. Podemos decir que el objetivo de la política económica es un conjunto de acciones y decisiones que adopta un gobierno en relativo a la economía de un país. Entonces, la importancia de que es el gobierno el que activa, ¿sí? Toda la estructura del aparato productivo lo hace justamente a través de decisiones de planificación que van a empujar y que van a orientar justamente a todos los actores económicos de un país. Entonces, esta política económica hay que tener en cuenta que se toman decisiones. Las decisiones vendría a ser justamente el botón que activa toda la economía para poner justamente puesta en marcha y lograr la implementación de todos los planes que se tienen y activar justamente los diferentes actores en la economía. Hay dos tipos de plazos en los objetivos económicos. Están los de corto plazo y los de largo plazo. Pero tenemos que tener en cuenta que la situación económica interfiere en la vida de tres actores fundamentales en la economía: las familias, las empresas y el sector público. Las familias, en una situación favorable, los consumidores piensan que la situación puede mejorar todavía más en el futuro. Esto hace que suelen tomar decisiones optimistas y se compren casas, salgan más a cenar, o sea, se activa el consumo. Entonces, las decisiones económicas del Estado afectan las decisiones económicas de las familias, la seguridad que tengan las familias, para activar, para ahorrar, para invertir. Bueno, entonces muchas veces dependen estas decisiones que activan la economía de lo que hacen los gobiernos con los planes económicos que están activando. Otro de los actores fundamentales que sí le interesan los objetivos económicos y están muy atentos a ellos son las empresas. Recordemos que las empresas es el principal actor que motoriza la economía, porque es justamente el que provee los bienes a toda la actividad económica de un país, fundamentalmente. Podemos decir que las empresas, en función de medidas económicas y los planes y objetivos económicos, van a actuar, van a invertir, van a ver en qué actividad económica van a invertir. Entonces, es fundamental tener en cuenta de qué manera va a interesar a este actor fundamental que son las empresas, los objetivos que se plantean a nivel gobierno con respecto al marco económico. Y obviamente va a afectar al sector público, al Estado, o sea, todo plan económico, reducir el gasto público, mantener un presupuesto base cero, endeudamiento público, o sea, todas estas medidas afectan obviamente al sector público y es importante tenerlo en cuenta porque estas medidas que se toman en el sector público también afectan a los otros actores. Vamos entonces a describir y a analizar los objetivos de la política económica a corto plazo. Podemos decir que los fundamentales son cinco: el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, el equilibrio presupuestario del Estado y el equilibrio exterior como los objetivos de política económica más importantes. Vamos con el primero: crecimiento económico. El crecimiento económico podemos decir que es justamente la evolución o no que tiene el producto o toda la producción de un país. El principal indicador de este crecimiento económico es el Producto Bruto Interno. Habíamos dicho nosotros que este era el valor de toda la producción de un país en un determinado tiempo dado, que era una medida de flujo. El Producto Bruto Interno, que es una medida, un indicador de contabilidad nacional, nos puede orientar hacia justamente si se creció, si no creció el país, o sea, hubo un grado
de crecimiento, de caída en los niveles de producción, sobre qué tipo de actividades se creció en un país, qué actividad aportó más producción a la producción de un país, cuáles tiraron hacia abajo justamente la producción. Obviamente que a mayor producción mejora el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay más empleo. Al haber más empleo hay una mejor posibilidad de tomar una proyección sobre las actividades que va a desarrollar este actor, que son las familias, que son los consumidores, qué van a hacer en un futuro, ¿no? Bueno, otro de los indicadores que está muy relacionado con el anterior es el pleno empleo. En la medida que crecen diríamos, un país y hay mayor expectativa de que las cosas mejoran, las empresas toman más empleos. Al tomar más empleos, justamente se ataca este elemento de la pobreza. Entonces, recordemos que el pleno empleo o el empleo es un indicador que es la tasa de desempleo, el indicador que mide el objetivo del pleno empleo. Está orientado a ver qué gente o qué, diríamos, personas que tienen la posibilidad de trabajar están buscando empleo. Entonces el pleno empleo justamente está indicando este elemento de tan importancia para la vida inclusive para la vida de las personas. Acabar con el desempleo estructural y reducción de la estacionalidad de los empleos más cíclicos es uno de los objetivos fundamentales de la política económica. Vamos con otro que nos afecta tanto a nosotros, la estabilidad de los precios. O sea, el tener precios estables en una economía es fundamental porque los precios generales en todos los sectores y áreas de la economía son un faro, son un indicador de costos, son un indicador de orientación económica. O sea, el tener precios estables permite a las empresas, en cuál va a ser la actividad económica que pueden generar, en qué actividad económica van a actuar, ayudan a la planificación económica. Al no haber estabilidad de precios, existe una anomia, digamos, una falta de visión, de horizonte. Las empresas no saben a qué precio colocar sus productos porque no saben cuándo van a incrementar sus costos. Entonces es realmente complicado. El indicador de la estabilidad de los precios a nivel de política económica se llama indicador de índices de precios al consumidor. El objetivo fundamental de la estabilidad de precios es controlar la inflación. Hay varios elementos para controlar la inflación, entre ellos subir la tasa de interés, manejar la relación con el dólar, o sea, tener esta variable económica que es tan difícil para varios países y fundamentalmente para nuestro, se ha transformado en un objetivo fundamental muy difícil de cumplir en los países latinoamericanos. Bueno, existen otro objetivo que es equilibrar el presupuesto del Estado. ¿Qué es lo que es el presupuesto del Estado? El Estado, como todo actor económico, como toda familia, tiene ingresos y tiene gastos. Los ingresos del Estado están dados por, digamos, los ingresos genuinos del Estado, ¿no? Por los tributos, por los impuestos o también cuando el Estado pide prestado a través del endeudamiento público. Entonces esto vendría a conformar las disponibilidades del Estado, ¿no? El ingreso que obtiene de recursos fundamentalmente a través de los impuestos. Y los gastos del Estado, que sería el egreso del Estado, la salida de fondo del Estado, podemos decir a grosso modo que es impuestos menos gastos, nos va a dar una situación de, diríamos, de equilibrio presupuestario, una situación de presupuesto fiscal. Esa situación del presupuesto fiscal, ingreso menos egreso, nos va a indicar cuál es la decisión que el Estado quiere tener en sí, que un Estado quiere tener. Si es en déficit,
eso es cuando los gastos son mayores que los ingresos, o de superávit. Esto quiere decir que los impuestos van por arriba, o los ingresos del Estado van por arriba de los gastos. Ahora, también puede optar un Estado, un gobierno, a que el Estado gaste exactamente igual que lo que viene por el lado de los ingresos. Esto se le llama, diríamos, un déficit cero. O sea, no se puede, o equilibrado, no se puede gastar más de lo que, o sea, no se puede gastar más de lo que ingresa. Bueno, este indicador de déficit público es un elemento o es una medida de control de equilibrio presupuestario que viene a conformar algo fundamental. Recordemos que cuando el Estado tiene déficit, ese déficit continuado, permanente como política de Estado, se tiene que financiar de alguna manera. Siempre lo que ese gasto en algún momento alguien lo va a reclamar. Y el Estado a veces toma algunas medidas, esto relacionado, por ejemplo, con que va a afectar el punto anterior, el objetivo anterior. A veces los estados recurren a la emisión monetaria para poder pagar justamente sus deudas y poder hacer frente a sus compromisos fiscales, y esto justamente afecta y se traslada a los precios, ¿no? Que es lo que vimos como un objetivo anterior. O sea, todos estos elementos que hemos analizado en cuanto a los objetivos económicos a corto plazo están totalmente relacionados unos con otros. Conseguir que haya un equilibrio entre gastos e ingresos es un elemento fundamental que los gobiernos tienen que tener en cuenta en sus decisiones económicas. Por último, podemos decir que dentro de los objetivos de la política económica a corto plazo tenemos uno que es también importante, que se refiere al equilibrio con lo que es la política de comercio exterior. El indicador fundamental de este objetivo se llama balanza de pagos. ¿Qué es lo que es el equilibrio con el comercio exterior? Bueno, es analizar primero lo que son el ingreso de fondos, de capitales, de divisas, y este ingreso de divisas se hace por intermedio de las exportaciones. Y también es tomar foco en la salida de capitales o divisas por las importaciones. Entonces vean ustedes que el comercio exterior se da por las exportaciones por un lado y con las importaciones por otro lado. Exportación significa vender a otros países. Es vender mercaderías o servicios a otros países en el resto del mundo. Importación es comprar productos o servicios en otros países. Fíjense que por las exportaciones entran activos, capitales o divisas. Y con las importaciones, obviamente con la importación entran productos, pero salen divisas y capitales. Entonces, el objetivo de un Estado es establecer un equilibrio entre lo que ingresa de divisas o capitales por las exportaciones y lo que sale en dólares, en divisas, por las importaciones. Esto es un equilibrio que se va a llamar justamente equilibrio en comercio exterior a través de la balanza de pagos. Equilibrar la entrada y salida de capitales. ¿Por qué? Para garantizar la solvencia económica de un país. La reducción del déficit exterior del país, mantener niveles óptimos de las reservas de dólares. Las reservas de dólares crecen en el país en la medida que ingresan divisas y dólares al país. Entonces, es un objetivo importante para que una economía se mantenga fuerte, proteger, velar por el comercio exterior en sus políticas económicas. Entonces repasemos rápidamente los objetivos a corto plazo: crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios, equilibrio presupuestario del Estado y equilibrio en el exterior. Seguimos en un próximo video.